En este módulo vamos a abordar los dos principales registros contables a través de los cuales se describe la actividad económica de un país. De la misma manera que existen los estados contables, cuyo propósito es reflejar la situación económico-financiera de una empresa, también los países tienen sus propios instrumentos a esos efectos. Los estados contables de un país son las cuentas nacionales y la balanza de pagos. En las cuentas nacionales lo que se procura reflejar es el comportamiento agregado de los distintos agentes económicos en una economía. Y en la balanza de pagos, también en forma agregada, lo que se busca es recopilar las transacciones entre los agentes económicos que se encuentran en el país, transacciones que hacen con aquellos que se encuentran en el resto del mundo. Comencemos con el análisis de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales procuran reflejar el funcionamiento agregado de una economía. Para entenderlas, debemos comprender primero cómo interactúan los diversos agentes económicos. Vamos a ir haciendo mapas cada vez más completos que traten de representar las interacciones de los agentes en una economía. Por un lado, vamos a tener flujos de bienes y de servicios, y en sentido contrario, dado que estamos ante una transacción, lo que tendremos son los pagos que se realizan por esos bienes o servicios. Ambos flujos solo los representaremos en este modelo, que es el más sencillo. En los modelos más complejos que van a ir a continuación, solamente vamos a representar los flujos de pagos que se realizan. La economía más sencilla posible se compone de familias y de empresas. Las familias son directa o indirectamente las propietarias de todos los activos de la economía que producen renta, de las tierras, los edificios, las empresas, o sea, son accionistas de ellas. Venden sus servicios a las empresas, les arriendan sus tierras a cambio de una renta, les alquilan sus edificios, les prestan su dinero a cambio de un interés y sobre todo trabajan para ellas a cambio de un salario. Todas esas transacciones se realizan en lo que llamamos el mercado de servicios productivos, que naturalmente no es un mercado, sino muchos mercados. El flujo que circula entre las familias y las empresas a través de los mercados permanece constante a lo largo del circuito. Nada se crea y nada se destruye en la economía, de tal modo que los bienes y servicios que circulan constituyen lo que llamamos el Producto Bruto Interno, que puede ser medido en cualquier punto del circuito y su valor siempre es el mismo. Si se mide por la vía del acumulado del valor agregado bruto que las empresas generan, tenemos el Producto Bruto Interno, propiamente dicho. Si medimos el flujo a la entrada de las familias, el resultado es el ingreso interno bruto, que es la suma de salarios, alquileres, rentas, intereses y dividendos percibidos por los ciudadanos en tanto que vendedores de servicios productivos. La figura nos indica que la diferencia entre la producción y renta es solo de perspectivas. Los dos conceptos miden lo mismo. En el esquema anterior aparecía como si las familias consumían toda su renta y como si las empresas solo producían bienes de consumo. Esto no refleja la realidad. Las familias consumen parte de su renta y el resto la ahorran. Ese ahorro va a parar al sistema financiero. Por su parte, las empresas acuden al sistema financiero para obtener los fondos necesarios para ampliar su capacidad de producción, mejorar la calidad de su maquinaria o desarrollar nuevos productos, es decir, para financiar parte de sus inversiones. Vemos así cuál es el papel que cumple el sistema financiero. Su propósito es conciliar el deseo de las familias de reservar parte de su renta para el futuro, el ahorro, con los planes de las empresas que quieren recursos hoy para poder producir más y mejor mañana. Si ahora medimos las entradas y salidas de las familias, obtenemos que la renta nacional, las entradas, son iguales a la suma de consumo y ahorro, las salidas. Nos situamos ahora en el mercado de bienes y servicios. A este mercado va destinado todo lo que se produce. Si sumamos todas las compras que allí se realizan, tenemos la demanda agregada. Vemos que parte de esas compras corresponden a gastos de consumo y el resto a gastos de inversión.
Ya vimos que el Producto Bruto Interno es igual a ingreso bruto interno, siendo el consumo el mismo en ambas ecuaciones, el resultado es pues de que el ahorro es igual a la inversión. Los recursos necesarios para la inversión han de provenir de renta no consumida, es decir, ahorrada. Este es el significado de la igualdad ahorro-inversión. En una economía moderna, las familias, cuando deciden ahorrar, no consultan a las empresas sobre cuánto tienen intenciones de invertir. Lo mismo pasa con las empresas. Entonces, ¿cómo es que se termina igualando el ahorro con la inversión? Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. En este ejemplo, en el año 1, la producción es de 100, que coincide con la renta percibida por las familias por concepto de salarios, intereses, dividendos y demás. Por su parte, las empresas han producido bienes de consumo por valor de 60 y bienes de inversión, maquinaria, por el valor de 40. Las familias han decidido ahorrar 40. Con estos números, sus gastos de consumo coincidirán con el valor de los bienes de consumo producidos por las empresas. Y la parte no consumida de la renta, 40, coincidirá con la suma de recursos que las empresas necesitan para adquirir los bienes de inversión producidos, 40. El ahorro resulta pues igual a la inversión, todo está en orden. En el año 2, las empresas no han visto motivos para cambiar sus planes, ya que las previsiones para el año 1 se han cumplido. Pero resulta que los consumidores se han vuelto más cautos. Por alguna razón han decidido consumir menos. Pongámosle que consumen 50 en lugar de 60. Y naturalmente ahorrar más. Las empresas solo podrán vender 50 y las restantes 10 unidades vuelven a sus almacenes. Esta mercadería en los almacenes, en las cuentas nacionales, se computan como inversión en inventarios. En el año 3, las empresas reaccionarán. Sin creer que en descenso el consumo es transitorio, quizás decidan liquidar sus existencias a precio de saldo. Si consideran que se trata de algo permanente, puede que reduzcan su capacidad cerrando líneas de producción y reduciendo su planilla. Debemos ahora introducir el Estado. El Estado modifica la renta disponible de las familias al restar de sus ingresos los impuestos directos, por ejemplo, el IRPF o la contribución inmobiliaria, y al sumar a los ingresos lo que el Estado le transfiere, por ejemplo, seguro de desempleo, asignaciones familiares, planes sociales. Algo similar sucede con las empresas, las cuales ven sus ingresos disminuidos por los impuestos que se le cobran, por ejemplo, impuesto a la renta a las actividades económicas o impuesto al patrimonio, y aumentados por los subsidios, como puede ser el subsidio que recibe la Dirección Nacional de Correos o AFE. El Estado también cobra impuestos sobre los productos, típicamente el IVA, y concede subvenciones a los mismos, como es por ejemplo el caso del subsidio al boleto capitalino. El Estado a su vez destina sus ingresos a la compra de bienes y servicios, ya sea como consumo o como inversión. Cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, cuando el presupuesto presenta un déficit, recurre al sistema financiero para obtener los recursos faltantes, para lo cual se endeuda o emite títulos de deuda. En las raras ocasiones en que ingresa más de lo que gasta, cuando sus cuentas presentan un superávit, suele invertir la diferencia también a través del sistema financiero. Ahora podemos observar que las empresas tienen dos tipos de ingresos. Por un lado, el financiamiento del sistema financiero, que se corresponde con sus inversiones. Por otro lado, el resultado de la venta de los bienes y servicios producidos, lo que constituye el valor agregado bruto. Lo que queda disponible de ese valor agregado bruto para devolver a las familias como retribución de los factores es el que resulta de restar los impuestos pagados y sumar las subvenciones recibidas. Vamos a detenernos un momento para ver cuáles son los componentes del consumo del gobierno. La primer gran desagregación dentro del consumo del gobierno consiste en la distinción entre los bienes y servicios que el gobierno adquiere y aquellos que utiliza como insumos
para la producción de algún bien o servicio. En el caso de los primeros, el gobierno los entrega a los hogares sin procesar. Es, por ejemplo, el caso de la compra de los notebooks del Plan Ceibal. Por otra parte, tenemos que en aquellos casos que los bienes y servicios adquiridos por el gobierno son insumos para la elaboración de otros bienes o servicios, estos últimos pueden ser individuales o colectivos. Los productos individuales son aquellos que son brindados por el gobierno, pero que podrían ser brindados también por una empresa privada. Un bien colectivo es aquel que comparte su uso o disfrute por más de un individuo, perteneciente a un conjunto de estos, y cuya propiedad no es exclusiva de nadie. Un bien colectivo o bien público es aquel que no es exclusivo, y por lo tanto, el que disfrute o lo utilice un sujeto no impide que pueda ser utilizado también por otra persona. Esta, entre otras razones, es lo que hace difícil que una empresa pueda suministrar este tipo de bienes. Bien, en el mapa que estamos haciendo nos resta incorporar al resto del mundo. Cuando consideramos una economía abierta, tenemos que aparecen operaciones de exportación y de importación. Las exportaciones generan un flujo de ingresos del exterior y las importaciones de egresos. Por otra parte, tendremos que habrá residentes en el país que han puesto recursos productivos de su propiedad a disposición de no residentes. Estos residentes reciben una retribución por el uso de esos recursos. Un ejemplo es el cobro de intereses por depósitos en el exterior o el cobro de dividendos por acciones en empresas extranjeras. A su vez, los extranjeros también reciben una renta por el uso que en Uruguay se realiza de recursos productivos que les pertenecen. Un ejemplo sería el giro de dividendos de UPM a la casa matriz. Tenemos entonces un flujo de rentas cobradas y otro de rentas pagadas al exterior. Se denomina retribución neta de factores productivos a la diferencia entre las retribuciones recibidas por los residentes por concepto de pago de servicios productivos y las pagadas a residentes en el exterior. De la misma manera, existen transferencias entre el país y el resto del mundo. Las transferencias, a diferencia de las transacciones, no tienen contrapartida. El caso típico de transferencias son las remesas que los emigrantes envían a sus familias en sus países de origen. Aquí hablamos de transferencias netas, entendidas como la diferencia entre las transferencias recibidas y las enviadas. Luego veremos que las exportaciones, importaciones, remuneración neta de factores y las transferencias netas del exterior hacen al componente transaccional del comercio exterior de un país y se denominan cuenta corriente. Las transacciones de sentido contrario rara vez empatan, por lo cual será necesario un componente de financiamiento para compensar las diferencias. Es así que aparece un componente de financiamiento desde o hacia el exterior. Una vez que tenemos el mapa completo, podemos obtener algunas fórmulas que nos harán de especial utilidad. Si analizamos el mercado de bienes, nos encontramos que cumple con una propiedad. Todo lo que entra a ese mercado sale. Esto es, el conjunto de las demandas de bienes se corresponde a los bienes ofertados. Compras igual ventas. Ya vimos que un factor clave para que esta igualdad se dé es cómo se definen las inversiones, es decir, incluyendo dentro de las mismas las variaciones de inventario. Ahora bien, ¿quién aporta los bienes y servicios que se comercializan en ese mercado? Por un lado tenemos la industria nacional, la cual genera el PBI, el que se descompone del valor agregado bruto y los impuestos netos sobre los productos, fundamentalmente el IVA. Por otro lado tenemos los bienes importados. ¿Y cuáles son los destinos? Nos encontramos que esos bienes ofertados son demandados por las familias, lo que constituyen el consumo privado. También tenemos el consumo del gobierno. El gobierno también demanda bienes de capital como inversión, al igual que las empresas. Por otra parte, se va al exterior parte de los bienes bajo la forma de exportaciones.
En esta diapositiva hemos detallado los componentes de la primera de las ecuaciones desarrolladas. Comencemos por los orígenes. Tenemos aquí que el PBI, tal como lo habíamos visto en el módulo de la producción, es la suma del acumulado de los valores agregados brutos de todos los sectores productivos, más los impuestos sobre los productos. El otro componente de la oferta de bienes y servicios es la importación. Por otro lado tenemos los destinos. Un primer destino es el consumo, pudiéndose tratar de consumo del gobierno o de las familias. Luego tenemos la inversión. Invierten los gobiernos y las empresas. El tercer tipo de destino es la exportación. A esto debemos agregar los subsidios sobre los productos. Este mercado nos genera una ecuación valiosa donde se establece que la oferta de bienes y servicios en una economía es igual a la demanda de bienes y servicios en la misma. Ahora dejamos los bienes y servicios finales en el segundo miembro y pasamos los subsidios sobre los productos al primero y agrupamos los consumos y las inversiones. Lo que nos quedó en el primer miembro es el PBI de acuerdo al método de la producción y el segundo miembro es el cálculo del PBI de acuerdo al método del gasto, por lo que podemos sustituir la formulación del primer miembro por el PBI. Luego de estas transformaciones, volvamos ahora a formular el cuadro de orígenes y destinos. Como orígenes tenemos en primer lugar el PBI y el otro componente de la oferta de bienes y servicios es la importación. Por otro lado tenemos los destinos. Un primer destino es el consumo, pudiéndose tratar de consumo del gobierno o de las familias. Luego tenemos la inversión. Invierten los gobiernos y las empresas. El tercer tipo de destino es la exportación. Este mercado nos genera una ecuación que dice que la oferta de bienes y servicios en una economía es igual a la demanda de bienes y servicios en la misma. El segundo punto de referencia que es especialmente útil son las familias. También aquí se da una igualdad. Todos los ingresos que las familias reciben les dan algún destino. Dado que se asume que todos los factores productivos son propiedad de las familias, todo el Producto Bruto Interno vuelve a ellas de alguna forma. Aquí, para respetar la estructura del mapa, lo que hemos asumido es que las familias reciben el valor agregado bruto luego de deducidos los impuestos netos sobre la producción. Por otra parte, reciben transferencias del gobierno, por ejemplo, asignaciones familiares. También reciben retribución neta por factores productivos en el exterior y transferencias netas del exterior. Todos sus ingresos tienen algún destino. Los destinos posibles son el pago de impuestos, el consumo o el ahorro. Resumamos pues los ingresos y egresos que tienen como centro las familias. Comencemos con los orígenes de fondos. En primer lugar tenemos que las familias recibirán por concepto de renta de factores el valor agregado bruto de producción deducidos los impuestos sobre las empresas netas de subsidios. También recibirán la remuneración neta por factores productivos en el exterior y por transferencias netas del exterior. Por último, tenemos que otro origen de fondos son los subsidios concedidos por el gobierno en las familias. Por el lado de los destinos, tenemos que se destinan fondos por parte de las familias al consumo, al ahorro y al pago de impuestos. Con estos datos formulamos otra ecuación, la cual también vamos a someter a algunas transformaciones para hacerla más clara. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el paréntesis y pasar los impuestos a las familias al primer miembro. Ahora sumamos los impuestos sobre los productos y restamos los subsidios sobre los productos en ambos miembros. Agrupamos los valores agregados brutos acumulados y los impuestos sobre los productos netos de subsidios en el primer miembro. Ya habíamos visto que esta es la definición del PBI. A su vez, el PBI es igual al ingreso bruto interno,
por lo que sustituimos el paréntesis por el ingreso bruto interno. Pasamos los impuestos y los subsidios sobre las empresas y sobre las familias al segundo miembro y agrupamos todos los impuestos y todos los subsidios. Definimos T minúscula como la suma de todos los impuestos y TR como la suma de todos los subsidios. Definimos como T grande a todos los impuestos netos de subsidios. Es importante señalar que en las cuentas del sector público no se suele presentar los impuestos netos de transferencias. Las transferencias se suelen presentar como un rubro más de gastos, es decir, como parte del consumo público. La diferencia en la forma de presentación no tiene consecuencias desde el punto de vista conceptual, pero sí desde el punto de vista práctico. Cuando se está calculando el consumo público, la regla es incluir las transferencias. Sustituimos todos los impuestos y subsidios por impuestos netos de transferencias y nos queda así una nueva expresión de la ecuación de ingresos y egresos de las familias. Vamos a aprovechar para realizar algunos procesamientos adicionales que no vamos a aplicar ahora, pero que nos van a ser de utilidad en el futuro. En primer lugar, tal como lo muestra la ecuación, las familias no solamente reciben ingresos por los factores productivos que tienen dentro del país, sino también por los que tienen en el exterior. Cuando se consideran todos los ingresos de la familia, pasamos del ingreso interno bruto al ingreso nacional bruto. Si sustituimos en la ecuación original, nos queda así. Ahora pasamos los impuestos al primer término. Aparece aquí el ingreso nacional bruto disponible, que es igual al ingreso nacional bruto menos los impuestos. Conceptualmente viene a ser los ingresos por todo concepto que reciben las familias luego de que pagan los impuestos. Si sustituimos en la ecuación original y despejamos el ahorro, nos queda que el ahorro es igual al ingreso nacional bruto disponible menos el consumo privado. Volvamos a formular el cuadro de los orígenes y destinos de los fondos de las familias. Comencemos con los orígenes. Con estas transformaciones queda claro que las familias reciben todo el Producto Bruto Interno bajo la forma de ingreso bruto interno. Esto es lo que hemos reflejado aquí luego de hacer algunas transformaciones en las ecuaciones. Luego tenemos los ingresos provenientes del exterior, que son la remuneración neta de factores y las transferencias netas del exterior. Por el lado de los destinos tenemos tres. En primer lugar, el consumo, que se denomina consumo privado, luego el ahorro privado y al final los impuestos netos de transferencias. En lo que se refiere a los impuestos, también hemos hecho simplificaciones. Del diagrama parecía como que las familias pagaban solo algunos de los impuestos, pero en realidad, como titulares de todos los recursos, las familias terminan pagando todos los impuestos, directa o indirectamente. Luego de realizar una serie de transformaciones en las ecuaciones, terminamos expresándola de una forma que refleje esa realidad, que es que las familias pagan todos los impuestos netos de subsidios. Esto nos genera una segunda ecuación muy importante que expresa que el conjunto de las ingresos de las familias es igual a los destinos que las familias dan a esos ingresos. Ahora vamos a trabajar con estas dos ecuaciones que hemos seleccionado. Lo primero que hacemos es despejar el PBI en la primera y el ingreso interno bruto en la segunda, para luego igualar los segundos miembros. Luego de igualar los segundos miembros, pasamos a dejar solo las inversiones públicas y privadas en el primer miembro. En el segundo miembro agrupamos los términos en tres grandes conceptos: sector público, sector privado y flujos con el exterior. Dentro del primer concepto deducimos de los ingresos fiscales aquella parte del gasto público que corresponde a consumo, no aquella que corresponde a inversiones. Y en el tercer grupo, lo que estamos contemplando son las variables que hacen a la cuenta corriente. Pasamos a sustituir la inversión pública y privada por la variable de inversión. Y por otra parte definimos el ahorro público
como la diferencia entre la recaudación neta y el gasto público destinado a consumo. Como ya hemos mencionado, en la ecuación tenemos todos los componentes de la cuenta corriente. Definimos el ahorro del exterior como el saldo de la cuenta corriente con signo contrario. Ahora pasamos a sustituir en la ecuación 6 los distintos componentes que hemos visto: inversión, ahorro público y ahorro del exterior. Una vez que hacemos todas las sustituciones, nos queda que la inversión en una economía se financia por el acumulado del ahorro de las familias, del ahorro del gobierno y del ahorro del exterior. Veamos con mayor detalle cómo se calculan cada uno de estos ahorros. El ahorro de las familias es igual al ingreso nacional bruto disponible, que denominaremos abreviadamente ingreso disponible, menos el consumo privado. Es decir, el ahorro es aquella parte de los ingresos de las familias luego de pagar impuestos que no se consume. El ahorro del gobierno es igual a los impuestos netos de subsidios menos el consumo del gobierno. Esto es, el ahorro del gobierno es aquella parte de los impuestos recaudados luego de pagar subsidios que no se destina al consumo. Aquí es importante no cometer la equivocación de asumir que el ahorro del gobierno es igual a sus ingresos menos sus egresos. Parte de los egresos del gobierno son por concepto de inversiones y ese monto se computa dentro del ahorro. Por último tenemos el ahorro del exterior. Aquí lo que tenemos es que el ahorro es igual a las exportaciones menos las importaciones más las retribuciones factoras y las transferencias netas, todo con signo contrario. Cuando veamos la balanza de pagos veremos que la suma de estos cuatro flujos hacen la cuenta corriente, por lo que podemos resumir diciendo que el ahorro del exterior es igual al saldo de la cuenta corriente con signo contrario. El comprender este tipo de ahorro es lo más difícil, es más complicado que en el caso de los ahorros anteriores y por eso vamos a trabajar un poco más en profundizar este aspecto. El concepto importante es que el ahorro, no importa quién lo haga, es el resultado de renunciar a parte de los ingresos disponibles. La renuncia puede ser hecha por las familias, por el gobierno o por los agentes económicos del exterior del país. Una advertencia con respecto a esta fórmula. Cuando alguno de los ahorros pasa a tener signo negativo, deja de ser ahorro para convertirse en destino de fondos. Por ejemplo, cuando el ahorro del gobierno es negativo, quiere decir que se tuvieron que afectar ahorros de alguno otro de los agentes para financiar ese exceso de gastos. Como mencionamos antes, una cuestión que suele ser difícil de entender es que el déficit en cuenta corriente sea una de las fuentes de financiamiento de la inversión, razón por la cual vamos a ver un ejemplo para tratar de clarificar el concepto. Supongamos que tuviéramos dos islas muy próximas entre sí, a tal punto que uno puede cruzar caminando de una a la otra. En una de ellas vive un recolector de cocos y en la otra isla vive un pescador. El recolector recolecta 300 cocos por mes y el pescador pesca 300 peces por mes. Ambos han acordado intercambiar la mitad de sus respectivas producciones para tener ambos una dieta más variada. Es así que el recolector recibe 150 peces todos los meses y a cambio entrega 150 cocos. Si tomamos cada isla como si fuera un país, podríamos decir que el tipo de cambio es 1, es decir, un coco por un pez. Supongamos que en determinado momento el recolector concluye que si tuviera una escalera podría recolectar más cocos. El problema que ve es que construir esa escalera le va a insumir un mes de dedicación parcial, periodo durante el cual estima que va a afectar un tiempo que es el que le requiere a él recolectar 50 cocos. En contrapartida, evalúa que su productividad aumentará mucho con esa inversión. El recolector le ofrece un trato al pescador. El pescador le seguirá enviando 150 peces en el siguiente mes, pero el recolector le enviará solo 100 cocos.
En contrapartida, una vez que tenga la escalera, le devolverá al pescador los 50 cocos que no le envió en el mes de la construcción de la escalera y otros 50 cocos por concepto de intereses en un plazo de 2 meses. El pescador acepta la propuesta. Es así como el recolector al mes siguiente dedica parte de su tiempo a la construcción de la escalera. Como consecuencia, su producción merma, pasando de 300 cocos a 250 cocos. De esos 250 cocos, envía 100 al pescador. Si fuéramos a evaluar el monto de la inversión que está haciendo el recolector, podríamos decir que es igual a lo que deja de producir, que son 50 cocos. Es por esa razón que el recolector figura como produciendo 300. De esos 300, 250 son producción de bienes de consumo final y 50 son producción de bienes de inversión, la escalera. Al mes siguiente, el recolector ya cuenta con la escalera, con la cual ha aumentado su productividad en 50 cocos, esto es, pasa a recolectar 350 cocos al mes. El recolector paga con exportaciones su deuda e intereses en los siguientes 2 meses, periodo durante el cual el pescador puede aumentar su consumo. Luego de transcurridos esos 2 meses, el comercio podemos suponer que vuelve al régimen anterior, 150 cocos contra 150 peces. La diferencia es que el recolector consume 50 cocos más por mes gracias a las inversiones que realizó en su momento, que fueron financiadas por el pescador, esto es, fueron financiadas con ahorro del exterior. Bueno, luego de que vimos este tema en particular del ahorro del exterior, volvamos a las ecuaciones originales con las que estábamos trabajando. Vamos a hacer algunas transformaciones de esta ecuación de trabajo. Como decimos, son transformaciones, por lo que simplemente muestran la información de una manera distinta, una forma distinta de visualizar algunas de las características que ya están presentes. Tomamos la ecuación 9 y descomponemos la inversión en sus componentes y dejamos el ahorro al exterior con signo negativo solo en el primer miembro. Luego sustituimos el ahorro del exterior con signo negativo por su equivalente, que es el saldo de la cuenta corriente. Lo que nos da es que el saldo de la cuenta corriente es la diferencia entre el ahorro doméstico total y la inversión doméstica total. Esto es, si queremos invertir más del ahorro doméstico, esto implicará una cuenta corriente con saldo negativo. Retomemos el ejemplo del recolector de cocos a la luz de esta formulación de la ecuación. En nuestro ejemplo del recolector de cocos no había gobierno, lo que simplifica el caso. En particular, al no existir gobierno, tampoco tenemos ahorro del gobierno. Por otra parte, el recolector no estaba dispuesto a renunciar a su consumo, que era igual a sus ingresos, por lo que tampoco tenemos ahorro privado. Esto lleva a que la inversión solo puede financiarse con ahorros del exterior. La construcción de la escalera es una inversión que se financia con ahorros del exterior, que son iguales al saldo de la cuenta corriente, que es negativo, con signo contrario. Esto lo podemos ver de una forma más general con esta variante de la ecuación. La inversión privada y la inversión del gobierno son internas, es decir, se realizan dentro del país. Por otro lado, tenemos el ahorro privado y el ahorro del gobierno, que también son internos. Para que la inversión sea superior a lo que se ahorra internamente, es necesario que la cuenta corriente tenga saldo negativo. Veamos otra transformación. Partimos de la ecuación 1 y sustituimos consumo e inversión del gobierno por una variable agregada G que llamaremos gasto del gobierno. Sustituimos luego el PBI por el ingreso bruto interno sobre la base de que son equivalentes. Sumamos retribución de factores y transferencias del exterior en ambos miembros. Luego dejamos en el segundo miembro solo los componentes de la cuenta corriente. En el primer miembro tenemos, en primer lugar, los componentes del ingreso nacional bruto. El segundo componente se denomina absorción y consiste en aquella parte de los bienes y servicios que son usados dentro del país. Lo que tenemos es que el saldo de la cuenta corriente es igual al ingreso nacional, lo que se gana, menos la absorción, lo que se usa. En otras palabras,
no se puede tener un saldo positivo en la cuenta corriente sin dejar de usar parte de lo que se produce. La última transformación que haremos consiste en sustituir en la ecuación 9 el ahorro del exterior por el saldo de la cuenta corriente. Luego dejamos solo en el primer miembro el ahorro privado. Lo que nos queda es que el ahorro privado puede financiar la inversión, el saldo positivo de la cuenta corriente o el déficit del gobierno. Pasemos ahora a ver la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro de las transacciones que un país tiene con el resto del mundo en un periodo de tiempo específico. A grandes rasgos, estas transacciones pueden ser de dos tipos: reales, principalmente las referidas al comercio de bienes y servicios, o financieras, las relacionadas con el flujo de capital. En Uruguay, la información referente a la balanza de pagos la registra el Banco Central del Uruguay, de acuerdo a la metodología establecida por la quinta revisión del Manual de Balanza de Pagos, editado por el Fondo Monetario Internacional. Esta información se elabora con una periodicidad mensual y se publica trimestralmente en el sitio web del Banco Central. En el módulo Cuentas Corrientes habíamos terminado con un mapa completo de los diversos componentes de una economía. Si ahora nos concentramos en el resto del mundo, observamos que tenemos 4 tipos de flujos transaccionales que conectan a una economía nacional con el resto del mundo: las exportaciones, las importaciones, tanto exportaciones como importaciones pueden ser de bienes o servicios. Tenemos también la remuneración neta de factores y las transferencias netas del exterior. Con estos componentes que hemos mencionado, tomados en su conjunto, tenemos lo que es la cuenta corriente de un país. La cuenta corriente tiene una contrapartida que es la financiación de las operaciones, lo que se denomina conceptualmente la cuenta capital. La cuenta corriente nos informa, por ejemplo, sobre la realización de operaciones de importación, pero no nos dice si esas operaciones fueron financiadas con un giro de divisas, con endeudamiento en el exterior o el traspaso a nombre del exportador de determinados activos que el importador tenía en el exterior, u otras opciones. Veremos cómo la balanza de pagos tiene dos componentes precisamente a efectos de reflejar esa información complementaria. O sea que aquí, de igual forma que en los otros casos, tenemos una igualdad. La diferencia con relación a otros casos es que aquí no son solo transacciones, sino que también tenemos componentes no transaccionales. Toda transacción tiene que tener su financiamiento y en la balanza de pagos se registra por partida doble, por lo cual el debe y el haber son de signo contrario, lo que implica que la suma de ambas siempre debe dar 0. Un poco más adelante veremos cómo los manuales que elabora el Fondo Monetario Internacional y que el país ha incorporado, lo que se ha hecho es que la vieja cuenta capital se ha complicado en su registración y se ha pasado a denominar cuenta capital solo una parte de lo que es realmente la cuenta capital. Pero eso no cambia lo que conceptualmente es. La cuenta capital refleja la financiación de la cuenta corriente. La balanza de pagos es el registro de las transacciones que un país tiene con el resto del mundo en un periodo de tiempo específico. A grandes rasgos, estas transacciones pueden ser de dos tipos: reales, principalmente referidas al comercio de bienes y servicios, o financieras, las relacionadas con los flujos de capital. Conceptualmente, la balanza tiene dos módulos. El primero es la cuenta corriente y el otro es lo que hasta hace un tiempo se llamaba cuenta capital, que comprende todas las transacciones financieras entre residentes y no residentes. La cuenta corriente contempla todas las transacciones que involucran bienes y servicios, así como un flujo no transaccional, que es una excepción. Ese flujo no transaccional son las transferencias. Dentro de las transaccionales tenemos algunas que se refieren a bienes y otras a servicios. Dentro de las transacciones de bienes tenemos exportaciones e importaciones de bienes, que conjuntamente constituyen la balanza de bienes. A su vez, tenemos que las transacciones de servicios son de dos tipos. Por un lado, los servicios prestados y por otro lado, la retribución por el uso de factores productivos. Dentro de las transacciones por servicios prestados también tenemos
exportaciones e importaciones, que constituyen la balanza de servicios. Las exportaciones de bienes y servicios tomadas en su conjunto son las exportaciones del país, y las importaciones de bienes y servicios las importaciones del país. Esos cuatro componentes hacen la estructura básica de la cuenta corriente. Tal como se indica aquí, la cuenta capital ha sido sustituida por tres cuentas distintas. Básicamente se separaron los errores y omisiones y la variación de activos de reservas. Contablemente separadas, conceptualmente siguen siendo una unidad. En síntesis, hemos pasado a un sistema de cuatro cuentas. Por un lado la cuenta corriente y por otro el resto de las cuentas. En la cuenta capital y financiera se registran movimientos relacionados con transferencias de capital y el traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros. La cuenta de errores y omisiones tiene por objeto reflejar las diferencias que pueden existir y que son atribuibles a problemas estadísticos de compatibilización de la información disponible y también a transacciones no declaradas vinculadas con el ingreso y egreso de bienes o capitales. Por activos de reserva se designan los activos que están bajo el control de la autoridad monetaria de un país y que pueden ser utilizados con disponibilidad inmediata para financiar desequilibrios de la balanza de pagos. Estrictamente, esta categoría debería incluirse por su naturaleza dentro de la cuenta capital y financiera. Sin embargo, de acuerdo con la metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional, se registra aparte para identificar su variación como el saldo de la balanza de pagos. La regla contable que se da es que el saldo de la cuenta corriente es igual al saldo de las restantes cuentas con signo contrario. El saldo de la balanza de pagos es igual a la variación de reservas y es igual al saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital y financiera y de la cuenta de errores y omisiones. Desde el punto de vista contable, la variación de reservas internacionales puede presentarse como resultado final de la balanza de pagos. Hay que tener presente que la variación de reservas se registra por los criterios de contabilización de partida doble con el signo contrario, esto es, un aumento de las reservas se registra con una cifra negativa. Un saldo positivo, es decir, un superávit de balanza de pagos, implica que el país ganó medios de pago de aceptación internacional en el ejercicio considerado. Un saldo negativo, déficit por su parte, implica que hubo una pérdida de activos de reserva. Estas son las subpartidas de la cuenta corriente. Vamos a comenzar analizando con detalle un caso particular que es la discriminación entre la exportación de servicios y la retribución de un factor productivo. Vamos a analizar el caso de factores productivos uruguayos. La primera pregunta que nos debemos hacer es dónde se encuentran esos factores productivos. Una opción es que esos factores productivos se encuentran en el extranjero. Si ese es el caso, la siguiente pregunta que debemos formularnos es si esos factores productivos están brindando servicios allí donde se encuentran. Si no están brindando servicios, no hay nada que registrar en la balanza de pagos. Si por el contrario están brindando servicios, se trata de la retribución de un factor productivo y hay que registrarla como tal en la balanza de pagos. Otra rama se genera si a la pregunta respondemos que esos factores productivos uruguayos se encuentran dentro del país. Si es así, debemos preguntarnos si están brindando servicios a no residentes. Si la respuesta a esta pregunta es que no, entonces no hay nada que registrar en la balanza de pagos. Si en cambio están brindando servicios a un no residente, entonces estamos ante un caso de exportación de servicios y debe registrarse la operación como tal en la balanza de pagos. En la cuenta corriente podemos distinguir varias subpartidas. La balanza de bienes registra la exportación e importación de bienes. En el caso de la balanza de servicios, la exportación de servicios, como ya vimos, no requiere que el consumo se realice fuera del país. Por ejemplo, el consumo de servicios de hotelería o servicios de restaurantes a no residentes dentro del país se considera que son exportaciones. La tercera partida es la renta neta por servicios factoriales. Se registran aquí las rentas o ingresos de los propietarios de factores de producción, capital y trabajo, cuando estas rentas o ingresos se generan en un país distinto de aquel donde residen los dueños de esos factores. Dentro de las rentas de trabajo tenemos, por ejemplo, los ingresos obtenidos por un consultor uruguayo
por servicios prestados fuera del país. Dentro de las rentas de la inversión, un ejemplo puede ser el cobro de dividendos por acciones de una empresa extranjera que un uruguayo adquirió. En el renglón de las transferencias se registra la contrapartida de flujos reales o financieros sin contrapartida económica entre residentes del país y residentes del exterior. Dentro de la cuenta capital y financieras tenemos dos subpartidas, la cuenta capital y la cuenta financiera. Dentro de la cuenta financiera tenemos a su vez tres subdivisiones: inversión directa, inversión en cartera y otra inversión. La cuenta capital trata de transferencias de capital sin contrapartida. El ejemplo clásico aquí es el perdón de la deuda de otro país. La cuenta financiera refleja las transacciones vinculadas con un traspaso de propiedad de activos y pasivos financieros. Dentro de la cuenta financiera tenemos a su vez tres subdivisiones: la inversión directa, la inversión en cartera y otra inversión. La diferencia entre la inversión directa y la inversión en cartera es que en el primer caso se realiza una inversión lo suficientemente importante como para que el inversor logre un peso relevante en la dirección de la empresa en la que invirtió. La tercera división de la cuenta financiera, otra inversión, es donde se registran préstamos comerciales y financieros. En la construcción de una balanza de pagos, uno de los grandes desafíos son las operaciones en las cuales no existan registros. En esos casos tendremos algunos de los componentes de la transacción, pero careceremos de la contrapartida. Esto genera un desequilibrio en un sistema que es balanceante y basado en la partida doble. La cuenta de errores y omisiones es donde se recogen esas operaciones cuyos datos se desconocen. Los casos típicos de operaciones no declaradas que alimentan esta cuenta son el contrabando y la fuga de capitales durante una crisis financiera. Como ya hemos mencionado, los activos de reserva tienen tres características. Se encuentran bajo el control de la autoridad monetaria. Son aceptados como medios de pago por acreedores del exterior y son líquidos, es decir, se encuentran disponibles inmediatamente. Comprende el oro monetario, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional, los activos en divisas y otros activos. Cada transacción transfronteriza se trata como si se hubiera realizado un registro de partida doble. Decimos como si porque en la balanza de pagos no se construye a partir de la acumulación de asientos, sino a partir de un proceso de integración de información que proviene de distintas fuentes. Al momento de contabilizar, uno de los criterios más sencillos es preguntarse si los dólares o cualquier otra divisa que se esté usando están entrando, en cuyo caso es un crédito, o saliendo, en cuyo caso es un débito, saliendo o entrando del país, como consecuencia de la operación y de la forma en que ésta se financia. En el caso de la exportación, por ejemplo, es una operación cuya contrapartida natural es el ingreso de dólares y por lo tanto es un crédito. En oposición, un depósito de un residente uruguayo en el exterior genera una salida de dólares y es un débito. Para la cuenta financiera, otra forma de determinar el signo de cada partida a contabilizar es analizarlas en términos de derechos y obligaciones de residentes y no residentes sobre activos en el extranjero y en el país. Aquí se presentan algunos ejemplos de débitos y créditos en la cuenta financiera. La cuestión fundamental es si se ha adquirido un activo o un pasivo con el resto del mundo. Los activos con el resto del mundo, es decir, derechos exigibles, se registran como débitos, los pasivos como créditos. Aquí tenemos una balanza de pagos completa con la indicación del signo de los distintos tipos de operaciones.